Bueno, vamos con el videoanálisis de los mercados de acciones, como siempre representados por el jefe, el índice norteamericano S&P 500. Y está en un punto en el que ya no hay más margen de caída. Se sitúa en los 4.050 raspados, donde está este nivel que le sirve de choque, de parada, de descanso o de giro. Efectos de precio, pues efectivamente es importante, ¿no? Pero como veremos después, a poco que estos mercados sigan cayendo, muy pocas sesiones ya, se va a empezar a dar una señal bastante mala. Bueno, vamos a situarnos un poco dónde se encuentra ahora mismo este índice en escala diaria. Tenemos arriba estas montañitas que ya las mostré en el vídeo anterior. Bueno, ya explicaba que de forma muy resumida, básicamente las grandes tendencias, pautas alcistas de los índices, se pueden contabilizar de esta manera. Dentro de lo que es una pauta que suele durar bastantes meses, pues se generan pequeños impulsos, diríamos, ¿no? De varias semanas o también 2-3 meses puede ser. Los muestro así con números y normalmente suelen llegar como máximo hasta la montaña número 4. Esa última montaña suele corresponderse a un periodo de distribución. Vamos a ver un ejemplo. El año 2019, hasta el 2020, justo antes del crash de la pandemia COVID, pues aquí tenemos 4 impulsos dibujados. No siempre se ven de forma tan limpia como lo que hemos visto antes, pero por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo se distribuyen, nos coloca en un escenario mucho más visible a la hora de hacer entradas y en qué fase nos encontramos de dicha pauta, lógicamente. Como digo, la número 4 suele corresponderse a ese periodo de distribución. Pueden tener mucha amplitud hacia arriba y efectivamente pueden dar oportunidad de mucho beneficio. Pues es un momento en el que normalmente hay que ir pensando en liquidar, al menos parcialmente, ya que después pueden venir sorpresas tan negativas como esta. Volviendo al periodo actual, por lo tanto, tenemos aquí ese tercer impulso que, aunque se ha girado a la baja bastante agresivamente, no suele corresponderse con un cierre de posiciones largas, hasta que dicho indicador no llegue a esta horizontal roja. Es un aviso que suele darse con cierto retardo. Por ejemplo, lo vemos en el anterior, se tiene esta vela que más o menos corresponde a el 50% de todo el descenso, ¿no? Es quizás algo tarde, pero que en caso de que el desplome sea más serio, nos pilla bastante bien. En el anterior también, en el primero, estaba más cerca de máximos que de la zona central, pero en este caso, apenas que el índice caiga un poco más, nos daría la señal, pero efectivamente nos situaríamos ya en la mitad de todo el impulso anterior, al menos. Esto por un lado. Por otro, y tal como comentaba antes, estamos ya muy cerca de dar una señal mala y prácticamente no tenemos margen de caída. Los índices deberían rebotar sí o sí desde ya. Tenemos aquí una de las pruebas, este es el indicador direccional, que ya muestro muchas veces, acercándose a unas zonas ya excesivamente bajas. A partir de este punto, este indicador debería rebotar junto con el precio para darnos una directriz a partir de la cual nos sirva de punto de referencia para que una vez el precio madure un poco más y siga subiendo, en teoría, ya nos dé una señal buena de cierre, una señal de venta. No se ha dado la oportunidad hasta ahora de tener una directriz como podría ser esta, que más de uno puede pensar, pues también, ¿no? Porque tiene aquí su punto de referencia, se puede dibujar y nos daría el cierre en este punto. Es posible, a veces sucede este tipo de pequeños impulsos muy muy breves y puede ser que efectivamente, este aviso sea válido. Aunque jugando en un entorno de probabilidades, tirando altas, normalmente estas directrices se sitúan con menos inclinación. Por eso estoy diciendo que los índices deberían rebotar ya, puesto que no hay más margen de caída prácticamente en este y en otros indicadores. El caso es que efectivamente tenemos alguna señal adelantada de que puede venir una corrección más extensa y efectivamente que ese rebote que estoy comentando no se produzca.
El ejemplo lo tenemos aquí, en este indicador que nos ha dado, esta señal. Esto no es nada bueno. Puede dar lugar a que, pues el índice se nos vaya a niveles más abajo, en torno a los 3.950 zonales, muy cerca de la base de este canal, donde coincide también la media móvil de 200, entre 3.970 y 3.940. Puede ser un objetivo el cual tampoco se sitúa excesivamente lejos, apenas un 2%, que puede llegar ahí en nada, darnos una señal de compra en este punto y generar esa montaña que comentaba antes, número 4, quién sabe hasta dónde. No parece que fuese a ir la cosa a más, es decir, que llegados aquí, aún así, todo colapsara y cayéramos rompiendo mínimos del año pasado. No parece que vaya a ser así, al menos los indicadores así lo dicen. Uno de ellos sería este, es un ratio entre nuevos máximos y nuevos mínimos. Se trata de un indicador bastante bueno para decirnos que el inicio de una pauta alcista más extensa está siendo generada de forma correcta, ya que el número de valores alcistas está siendo mayor. Con este pico que vemos aquí sobre la horizontal azul, esto lo vemos al inicio, sobre todo de muchas de estas pautas alcistas, como lo vemos aquí, por ejemplo, también, o en este otro, en la mayoría, ¿no? Y si nos vamos al caso contrario, al mercado bajista del año 2008, no se produce esa señal y lógicamente el ratio de nuevos máximos es realmente bajo. Otro indicador que nos anuncia lo mismo es el Summation, que lo tenemos aquí, partiendo de un nivel muy bajo, produce una trayectoria bastante fuerte hasta esta horizontal verde y la supera. Toda esta extensión inclina a favor la balanza de que el S&P 500 debería de seguir subiendo en un periodo de varios meses. Por otro lado, tenemos un sentimiento bajista aún muy elevado, como puede verse en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Aquí tenemos los bajistas con un porcentaje todavía más elevado, al menos comparando con los alcistas, y esto normalmente no se corresponde, y mucho menos en la zona alta de un impulso, con una caída de mercado más o menos preocupante. No es normal que en un punto, relativamente alto, aunque es cierto que visto en el medio plazo, estamos todavía a mucha distancia de máximos, pero producidos estos pequeños impulsos, no es normal que aún el sentimiento bajista siga tan elevado, ¿no? Por buscar alguna pista más, nos vamos a los valores de gran capitalización. Este es el de Apple y ya vemos cómo, ha chocado con la parte alta de este canal negro de medio-largo plazo y lo están tirando para abajo. Hasta aquí no se ve nada fuera de lo normal, más que un indicador mostrando una divergencia bajista. Y si apuramos un poco, tendríamos aquí una señal nada buena, aunque esto todavía quedaría por ver si realmente este cruce es el válido o queda más abajo. Lo importante de este valor es que lo tenemos en el techo de dicho canal y hasta que no supere esta zona, esto va a atascar bastante todo el mercado, al menos de este sector. Atención a otros valores fuertes también, como Alphabet, Google, que tampoco consigue superar esta resistencia de los 106, 107 dólares y su indicador, ya vemos lo que está haciendo, ¿no? Mucha debilidad y resolver esta situación va a costar porque hay más valores con el mismo comportamiento. Este es Tesla, que ya vemos dónde se sitúa, su indicador muy abajo ya, o Amazon, por ejemplo, que lo tenemos a nada de dar también esa misma señal de venta. El propio Nasdaq, incluso aunque su precio se mantiene más o menos en la parte superior de todo este trazado alcista, el indicador ya vemos lo que está haciendo, para que veamos que muchas veces el precio puede mostrar más o menos cierta fortaleza, pero los indicadores nos dan realmente el aspecto o la expectativa como mínimo de corto plazo, ¿no? Y no es muy habitual que desde este punto, se consiga remontar. Lo mejor que se puede hacer en este caso es establecer un punto de referencia superior. Si el índice tira para arriba otra vez, ver si consigue superar este área, tanto esta directriz bajista como el choque
de esta otra alcista. Y estamos hablando del Nasdaq, que tiene las empresas tecnológicas más potentes del mercado. El índice Russell de pequeñas compañías está realmente mal. Ya lo comentábamos en el vídeo anterior, que volver a esta directriz sería una señal muy pesada para el mercado en general, y ya no digamos cruzarlo hacia abajo. El aviso en indicadores es también muy malo. Aquí vemos, de forma adelantada lo que podría pasar en el Nasdaq. Cruzar hacia abajo este punto de referencia, en un rebote chocar contra él y volver a caer. Pero visto desde el punto de vista de estas pequeñas empresas, que todas ellas no consigan seguir al propio índice S&P 500, no solo es que sean un lastre, sino que pueden representar un símbolo muy negativo para el medio y largo plazo, que ya veremos posteriormente si se va cumpliendo o si se va forjando una caída algo más seria. En resumen, no hay espacio para más. Los índices tienen que rebotar a partir de aquí. En caso de sobrepasar ya los 4.050 hacia abajo, el destino mínimo serían los 3.950 zonales. Ya veremos si ahí se da una señal de compra para iniciar otro nuevo impulso número 4. En caso de no aguantar este nivel, las cosas se pueden poner más feas. Lo iremos viendo en el próximo vídeo y en un nuevo análisis.